Buenas noches, gracias que nos acompaña. Bienvenidos a CNN en español. En estos días en México hemos visto cosas insólitas en relación a la justicia estadounidense y el cardenal mexicano Norberto Rivera. Hemos visto que el cardenal de nuestro país pues ha tenido que comparecer ante representantes legales de una persona que se presume víctima de pederastia cometida por el sacerdote mexicano Nicolás Aguilar. Y bueno, pues dentro de esta acusación que ha realizado y formalizado ante la Corte de Los Ángeles, tenemos que la acusación alcanza al propio cardenal mexicano Norberto Rivera por una figura que en la justicia estadounidense cabe, que es la conspiración internacional por la pederastia, una figura distinta al marco legal que México establecería para algo que podríamos imaginar como encubrimiento. Y bueno, pues en este marco de investigación judicial, hemos visto cosas tan impresionantes como lo que ocurrió recientemente también en la ciudad de Los Ángeles, en California, en donde el cardenal Mahony pues libró, digámoslo de esa forma, un procedimiento judicial múltiple a partir de un arreglo económico multimillonario, el más alto en la historia de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, superior a los 600 millones de dólares. Dentro de esta lista de víctimas que se acogieron a este acuerdo económico se encuentra el propio Joaquín Aguilar, que a su vez pues ha mantenido su denuncia en contra del cardenal Norberto Rivera, y por lo tanto el proceso judicial que en México se está realizando tiene que ver justamente con esta decisión de acogerse al acuerdo económico respecto al cardenal Mahony, pero pues continuar el caso del cardenal mexicano y por supuesto del sacerdote Nicolás Aguilar. Una circunstancia, como digo, insólita en términos de un procedimiento de esta naturaleza por pederastia clerical que está encabezando este joven Joaquín Aguilar. Y bueno, pues hay un conjunto de elementos y de situaciones que en torno a esto se pueden decir, analizar y reflexionar sobre ellos. Y por ello hemos invitado esta noche al escritor Francisco Martín Moreno. Francisco tiene varios libros en su haber, es un hombre que ha vendido muchísimos libros de varios títulos, uno de ellos, de los más recientes, que se llama México ante Dios, que es una investigación histórica de largo alcance que pues ha aparecido en nuestro país y que nos habla justamente de la Iglesia Católica en México y su papel a lo largo de la historia en diferentes capítulos trascendentales de nuestro país. Bajo esta mirada de un investigador que ha seguido el tema de la Iglesia Católica y diferentes situaciones históricas, como decíamos, pues lo hemos invitado para analizar la coyuntura, analizar y conocer su punto de vista de este caso en particular que estamos comentando. Y le agradezco mucho que nos acompañe esta noche en nuestro estudio en la Ciudad de México para conversar de estos temas. Gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos. Bienvenido. Encantado. Y bueno, pues vaya asunto, ¿no? Por lo pronto partimos del hecho que estaba mencionando que esta semana ocurre, un cardenal mexicano frente a la justicia estadounidense. ¿Qué te dice todo esto? No tiene precedentes. Bueno, para comenzar, obviamente nos habla de un cambio. Lamentablemente no es un cambio doméstico, no es un cambio en la estructura judicial mexicana. Es un cambio importante aun cuando provenga y se lleva a cabo el juicio en los Estados Unidos. Creo yo que para nosotros los mexicanos debe ser un motivo de vergüenza que este juicio se esté llevando en los Estados Unidos, cuando aquí es donde se produjeron los crímenes, los atentados y los actos pederastas en contra de un sinnúmero de chamacos y de muchachos. Entonces yo creo que las autoridades mexicanas son las primeras que habían tenido que tomar esto entre sus manos y sancionar con todo el rigor de la ley a quien hubiera resultado responsable. Debe ser un motivo de vergüenza para nosotros que tenga que ser el cardenal citado por las autoridades judiciales norteamericanas en lugar de que hubiera sido citado igual que el propio Nicolás Aguilar aquí en los tribunales mexicanos y que dieran la cara ante la ley mexicana. Eso es lo primero que me hubiera gustado, Carlos. Dentro de las cosas que marcan este caso y otras situaciones dentro de la Iglesia Católica en los últimos años tiene que ver pues con esta idea que ha tenido la Iglesia Católica de, en vez de presentar denuncias formales ante la autoridad civil para ser enjuiciados estos personajes,
Lo que ha ocurrido, y forma parte de muchos otros escándalos, ha sido el intercambio de parroquias o la transferencia de estos personajes que han sido acusados de pederastia a otras parroquias dentro de los mismos países, o incluido el intercambio entre país a país, que es el caso de lo que también en Estados Unidos y México está pues bajo la lupa, en vez de la denuncia, la transferencia de sacerdotes de parroquias. ¿Qué piensas de esa decisión de la Iglesia Católica? Lo primero que tenían que hacer que tenía que haber sucedido es no haber podido arreglar este problema en los Estados Unidos con billetes. Es decir, compran el silencio de las víctimas con 660 millones de dólares. En el caso de Mahón y el de Los Ángeles. En el caso de Mahón y el de Los Ángeles, el cardenal logra una negociación unánime, y a cada uno le da una cantidad importante de dinero a cambio de que se desista de proseguir con las instancias judiciales que hubieran dejado al descubierto todo el comportamiento degenerado, perverso de estos malos hombres de la Iglesia Católica. Yo creo que ahí es donde es el primer grave error de esto. Nos hubiera gustado ver atrás de las rejas a todos estos delincuentes que abusaron de nuestros chiquillos y que están, en aquella ocasión no, en Estados Unidos no fue el caso, pero sí nos hubiera gustado ver atrás de las rejas a estos individuos que abusaron de los menores. ¿Qué es lo que hace la Iglesia de Los Ángeles también, la Arquidiócesis de Los Ángeles o la Arquidiócesis de Boston? Bueno, con estos que no se llegaron a juzgar, pues los vuelve a reubicar en diferentes lugares. Claro, los sancionan quitándoles una serie de privilegios que en realidad después volverán a recuperar. Pero entonces no hay sanción en realidad. Esto es lo que más nos debe agredir y nos debe llamar a la protesta, a la alarma, porque tendrían que haberlos sometido a un juicio. Igual que en México nos hubiera gustado, aquí en México ni siquiera hay juicio, porque podríamos comenzar con eso. Ni siquiera hay indemnización para las víctimas. Aquí en México no hay nada. Para las víctimas de estos abusos pederastas no hubo dinero, no hubo cárcel para los victimarios, no hubo sanción social, no hubo absolutamente nada. Es una iglesia que oculta a estos delincuentes, que los solapa a cambio de no exhibirlos. Y esto es lo que no podemos seguir permitiendo, ni en México ni en ninguna parte del mundo. En los últimos años en Estados Unidos ha habido, casos muy fuertes en términos de desembolso económico. No es la primera vez que vemos que en este caso se resuelve, entre comillas, un asunto de carácter judicial con la cifra que acabas de mencionar del cardenal Mahony en Los Ángeles, conocida hace algunas semanas. Ha habido varios capítulos y cifras muy altas. ¿Tienes el dato? Sí, el dato es de 1950 para acá. La Iglesia Católica norteamericana ha tenido que pagar poquito más de 2.000 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Yo quiero pensar, y creo que estarás de acuerdo conmigo, como también la audiencia, en que esos 2.000 millones de dólares que se pagan como indemnización a las víctimas tenían que haber tenido otro destino. Esos gigantescos recursos de la Iglesia Católica, pues probablemente se te podría haber invertido en escuelas, ¿no? En dispensarios, en libros, en textos, pero no en la indemnización que tiene que pagar la Iglesia Católica para evitar las denuncias de las víctimas de abusos sexuales. El dinero de la Iglesia Católica no es para eso. Me imagino que no debe ser para eso. Déjame hacer una pausa, Francisco, y regresamos en esta conversación contigo sobre lo que está pasando en estos días con el caso de Joaquín Aguilar y esta comparecencia ante la justicia del cardenal mexicano Norberto Rivera.